Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, Clau, Edith, Estela, Francisco, Isabel, Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Todos los que están incorporando. Vamos a dejar que se van incorporando. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, Leti, muchas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Buenos días, Claudita. Se acerca el fin de semana. Hay que estar muy contentos. ¿Ok? Y bueno, chicos, pues vamos a arrancarnos el día de hoy con este tema que tiene que ver con el rapport, que tiene que ver con esta afinidad que podemos despertar en un reclutador o no despertar, y que de repente, caray, de repente hace que un empleador pueda sentirse más afín a un candidato que a otro. Y aquí esto es lo que para mí rompe o tira la creencia de que siempre se quedan o siempre son contratados los mejores, los mejores candidatos, ¿no? El que más sabe, el que más puede, el que tiene mayor experiencia. Desafortunadamente creo que no siempre ocurre así. Bueno, yo no sé si afortunado o desafortunadamente, ¿no? Porque si ya son candidatos finalistas, pues se entiende que todos los candidatos son viables. Pero la realidad es que esto yo sí he podido verlo, lo he podido vivir con mis clientes internos cuando estaba en la parte corporativa, y hoy como headhunter lo sigo viendo con algunos directores, que significa que en muchas ocasiones cuando tú ya tienes una terna, y me acaba de pasar ayer con una vacante que cerré con uno de mis clientes, ¿no? En donde tiene tres candidatos, los tres candidatos son muy viables, ya hicimos business case, ya hicimos todas las evaluaciones y de verdad que los tres son muy viables, pero ¿con quién se queda? Pues muy fácil. No solo se analiza el puesto, no solo se analiza la cultura, quién tiene mayores posibilidades de adaptarse, sino también algo que me dijo mi cliente fue, fíjate que me quiero quedar con X persona porque me sentí muy cómoda. Cuando estoy hablando con ella o con él, yo me di cuenta que puedo tener como más afinidad, me puedo sentir más cómoda trabajando con esta persona. Ahí es donde el número muchas veces se viene abajo, ¿no? Y me refiero al número en el sentido de cuál de los dos o de los tres candidatos pudiese haber tenido cuantitativamente un mayor fit. Entonces, ahí es donde yo digo, claro, esta parte del rapport, esta parte de la sensibilidad que todos tenemos, es muy importante. Y esto nos ocurre no solo en la parte laboral, sino también nos ocurre en la parte personal. Muchas veces nos podemos sentir más a gusto con una persona que con otra. ¿Y por qué razón se da esto? Pueden ser muchas las razones, pero una posible razón pudiese ser este famoso rapport, esta comunicación inconsciente que se puede dar entre nuestros interlocutores y yo. Entonces, de eso quiero que hablemos, cómo podemos utilizar este rapport para poder generar un impacto, para poder generar un acercamiento distinto con, en este caso, lo vamos a centrar, por supuesto, con nuestro reclutador o entrevistador. No se trata de mentir, ojo, no se trata de mentir, se trata de cómo desarrollo ciertas habilidades que me van a servir en los negocios y para todo, para poder tener un acercamiento distinto con mi interlocutor. De eso vamos a hablar el día de hoy. Ojalá de verdad les deje un aprendizaje y sobre todo que les ayude en su próxima entrevista. Ustedes ya me conocen, ya saben quién soy, Leti Moyo o Leticia Moyo. Por favor, búsquenme en las redes sociales para que ustedes vean. Hoy saqué un video de seguridad, búsquenlo en la red, por favor, porque justo uno de los consejos que les doy para evitar fraudes, que últimamente hay muchos, ¿no? Es indagar a la persona que les llama cuando les dice que tiene una vacante. Entonces, justo, por favor, indaguen quién soy yo también. Ok. Quienes me han acompañado saben que me gusta mucho analizar el tema del día de hoy. ¿Qué significa versus nuestros pilares de la empleabilidad? Estos tres grandes pilares que para nosotros
apoyan, soportan el que seamos empleables, nuestro proceso de empleabilidad. Díganme, por favor, de estos tres grandes pilares, el tema de hoy, ¿cuál va a impactar? ¿Uno, dos o los tres? Me gusta que participen. Los escucho. ¿Qué tema, qué vamos a impactar hoy? Hola, soy Iris. Yo creo que en la no verbal. La no verbal. verbal. ¿Solo la no verbal, querida Iris? No, la segunda también, la de emociones. Creo que como dices, ¿no? Las sesiones de entrevista también generan emociones, ya sean para ti y para el que te está escuchando. Sí, completamente. Las emociones están presentes en todo, ¿no? Pareciera ser. Gracias, Iris. Un fuerte, fuerte abrazo. Patricio, Hola, hola. hola. Pues bueno, yo pienso que las tres, la verdad es que la comunicación verbal y no verbal sabemos que es súper importante y básica. En el tema de emociones, bueno, pues como ya lo dijo Iris, también hay que tener cierta empatía con el entrevistador, pero precisamente hablando de empatía, estamos hablando de soft skill, entonces podemos hablar de empatía, inclusive de un trabajo en equipo con el reclutador, no lo sé, yo creería que los tres pilares son interesantes y necesarios para generar rapport en una entrevista. Yo creo que sí. Tienes toda la razón. Hay alguien que levantó la manita, pero perdónenme, se llama iPhone. No sé tu nombre. Soy yo, Eric Sadot. Hola, ¿qué tal? Adelante. Hola, ¿qué tal, Leti? Hola a Hola. todos. Yo creo que las tres, coincido con lo que dijo Patricio. El tema es que si nosotros estamos en una entrevista de trabajo, pues vamos a dar pues un background de toda nuestra experiencia y tenemos que ser congruentes con lo que estamos diciendo y también con nuestras expresiones, no solamente con la parte verbal, sino también incluso con nuestros gestos. Eso le va a dar credibilidad y también le va a dar cierta seguridad al empleador de que estás diciendo la verdad, ¿no? Y que además pues tienes esa experiencia soportada en hechos, no solamente con lo que estás diciendo, sino con la seguridad con lo que dices, ¿no? Claro. Completamente de acuerdo. La congruencia entre, yo le llamo la música y la letra, ¿no? Exactamente, completamente de acuerdo. Como cuando le decimos a alguien, ay, qué bien me caes. Por favor, vean mi cara. Ay, me encanta. ¿No? Oye, sí, exactamente. Y además, bueno, en cuanto a lo que es emociones y creencias, en una entrevista de trabajo creo que debemos de llegar con la mente abierta, porque si llegamos con una predisposición, con nuestras propias creencias o con el tema de tener un prejuicio sobre lo que nos van a decir o cómo va a estar, si va a estar difícil la entrevista, yo creo que tenemos que actuar lo más natural posible para evitar caer en un tema de pues, contradicciones o una falta de seguridad que puede ser contraproducente en tu proceso, ¿no? Completamente de acuerdo. Acuérdense que las creencias y las emociones afloran en el momento menos esperado, ya saben, ¿no? Difíciles son de controlar, muy, muy difíciles. Entonces sí creo que hay que tener una preparación previa. Si estamos enojados, hay que sacar y hay que vaciar ese enojo. Digo, acuérdense, ninguna emoción es mala, partiendo de esa idea. Hasta el enojo nos ayuda, ¿no? Pero hay que resolver. Entonces, completamente de acuerdo. Y sus compañeros están, gracias por tu participación. El martes vamos a hablar un poquito de este tema que acabas de mencionar, sobre los prejuicios que podemos tener hacia una entrevista. El tema del martes lo vamos a comentar al final. Va a ser las famosas preguntas difíciles, ¿no? Y el primer prejuicio, a ver si esto les suena, que a veces tenemos cuando vamos a ir a una entrevista, es que la entrevista, pues de entrada es muy difícil, ¿no? Y luego muchas veces vamos con el prejuicio de que el reclutador es el malo de la historia. Entonces, comenzando por ahí, bueno, digo, no dudo que hay de todo en este jardín, ¿verdad? Pero hay muchos prejuicios, hay muchas creencias
que nos limitan. Hemos hablado del tema, las creencias limitantes en la búsqueda de empleo. Entonces, sí, esto es verdad. Por aquí Estela, comunicación verbal y no verbal, dice Claudia. Isa, buenos días a todos, buenos días. Ok, dice Katia, ¿eres la Katia que yo conozco o eres otra Katia? Katia dice las 3. Ok, yo creo que las 3 vamos a impactar el día de hoy. Evidentemente, sí, el tema está muy relacionado de manera directa al tema de emociones y creencias y al tema de comunicación verbal y no verbal. Lo demás, bueno, es como lo digo, pero al final esta empatía, este rapport, pues también es parte de nuestras competencias. Entonces, completamente de acuerdo, vamos a impactar los 3 pilares. Por lo tanto, este es un tema crítico que hay que trabajar, ¿ok? ¿Qué es el rapport? Hemos escuchado mucho esta palabra y yo estoy convencida, insisto, que aprender a identificar cómo puedo hacer un buen rapport con alguien me va a ayudar no solo en la parte de las entrevistas, en general nos va a ayudar en todo lo que hagamos personal o temas de negocios. ¿Qué es esto del rapport entonces? Como concepto podemos encontrar diversos conceptos, diversos términos. En términos generales, el rapport se refiere a ciertos patrones de comunicación que en su gran mayoría, ojo con lo que estoy diciendo, son inconscientes, pero que nos hacen único y que nos pueden, yo le incluiría este concepto, que nos pueden acercar o rechazar o alejar, mejor dicho, de la persona que podemos tener enfrente. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando conectamos con la persona que tenemos enfrente, y ojo, esto no es nada más cuando estoy de manera presencial, también virtual puede ser que este rapport se genere y vamos a ver cómo logro, porque la sesión anterior hablábamos mucho de que si las entrevistas presenciales, que si las entrevistas virtuales. Este rapport también lo puedo hacer en las entrevistas bidireccionales. ¿Qué significa? Cuando tengo a la otra persona y la estoy viendo. Difícil va a ser que yo haga un rapport, ¿no? En una entrevista grabada. Ahí sí, no hay manera, ¿no? Pero si tengo a la persona enfrente, la estoy escuchando, aunque sea en la cámara, la estoy viendo, estoy revisando su gesticulación o estoy escuchando sus palabras, yo pudiese generar un proceso de rapport que haga que podamos conectar de manera positiva. Cuando conectamos, entonces, significa que comenzamos a utilizar de alguna manera ciertos patrones, como pudiesen ser gestos, como pudiesen ser movimientos, incluso tonos de voz o palabras. Y vamos a ver un poquito más adelante a qué me refiero con esto. Entonces, el objetivo de este rapport es conectar. Cuando hacemos una entrevista de trabajo, en los primeros minutos de la entrevista hay una parte que se llama rapport que tiene que hacer el reclutador con el candidato. Acuérdense que estos 10 primeros segundos son críticos. Estos 10 primeros segundos en donde tenemos un primer contacto son críticos y pudiesen determinar el resultado de una entrevista. Y de verdad que esto sí se da y se da siempre. Insisto, no solo en las entrevistas, también en nuestra vida personal. Vemos a alguien e inmediatamente algo nos está transmitiendo, algo nos está generando. Yo no sé si son sus microexpresiones, yo no sé, no lo sé, pero creo que todos tenemos esta parte de sentir. Lo que pasa es que a veces lo guardamos, ¿no? A veces lo ocultamos, a veces no les hacemos caso a estas emociones, a estas sensaciones que de repente nos llegan, pero pueden ser muy buenas. Brevemente les platico que cuando yo tomaba mi diplomado de detección de mentiras, nos decía nuestra maestra, gurú, hermosa, nos decía algo muy simpático, nos decía que cuando tú veías a una persona y te generaba alguna reacción, llámese temor o llámese así esto como extraño, ¿no? Que le hicieras caso porque entraba ahí tu sistema, ay, se me fue, el reptiliano, ¿no? En donde
ella decía que nos íbamos a la época de las cavernas y era así como que, creo que ahí viene el dinosaurio, nos va a comer, ¡córrale! ¿No? Y ella nos decía, háganle caso a estas emociones y a estas sensaciones que podemos sentir al conocer a alguien. Brevemente les comento, me acaba de pasar, no tiene mucho, estaba yo un día cenando en un cafecito muy rico con mi hijo, tomando café, platicando muy a gusto. Pocas veces esa parte a mí me ocurre. Y de repente vi pasar unos chicos, pero cuando yo vi a uno de los chicos, de verdad, créanmelo, y veo que él me ve, porque estábamos muy pegadas a la calle, una terracita, me ocurrió algo muy curioso. De repente yo sentí que cuando lo veo y él voltea a verme, la piel se me erizó. Fue una sensación de miedo, mucho miedo. Y si ustedes me preguntan, oye Leti, ¿qué aspecto tenía este chico? La verdad es que bastante normal. Yo dije, incluso le comenté a mi hijo, ¡ay, hijo, me acaba de pasar algo! ¿Qué te pasó? Acabo de sentir un miedo y nada más de ver al chico que acaba de pasar, mira, la piel se me erizó. Literal, la piel se me erizó. Me dijo, mamá, ya sé, sigue tomando tu café, ¿no? A los pocos minutos pasaron corriendo y los venían persiguiendo. Casualidad, llámenle como quiera. No soy bruja, lo prometo, tampoco soy adivina, lo prometo. Bueno, algunos me dirán bruja, pero todavía ese curso no sale. Entonces, ¿qué fue? No lo sé. Pero la realidad es que esto nos puede pasar a todos en cualquier ámbito de la vida. Entonces, ¿qué es el rapport? Conectar con la persona con la que estamos. ¿En qué momento podemos y deberíamos hacer rapport? Hemos visto ya esta imagen que es el ciclo de una entrevista laboral. Puede variar, acuérdense, ¿ok? ¿En qué momento yo debería de estar haciendo este rapport? En todo el proceso de la entrevista. Lo acabo de mencionar. Me parecería que estos primeros minutos, estos primeros segundos de cuando tenemos este primer contacto visual o contacto virtual, como lo quieran llamar, esta primera imagen, creo que aquí es muy, muy crítico que pudiéramos estar muy abiertos a observar, lo vamos a ver un poquito más adelante, porque desde ahí comienza el rapport. Por lo tanto, yo podría estar haciendo o generando algún tipo de rapport durante todo el ciclo de la entrevista. Esto es muy complicado, por supuesto, al principio, porque caramba, Leti Moyo, estás como loca, ¿no? Porque estoy pensando, de por sí me cuesta trabajo la entrevista, ¿no? Y de por sí me hacen preguntas que de repente, ¿qué digo? Como lo digo, y tú además de todo me pides que esté pendiente de esto, es algo que podríamos comenzar a practicar poco a poco, porque de no hacerlo, pues sí nos puede generar algún problema, ¿ok? ¿Para qué nos sirve el rapport? De entrada es importante mencionarlo que el rapport es natural y que generalmente es un proceso inconsciente. Lo que quiero decir es que la persona no se da cuenta necesariamente de que estamos conectándonos. Ambas personas generalmente no nos damos cuenta, pero de repente comenzamos a tener movimientos o comenzamos a tener palabras o comenzamos a tener tonos de voz y por ahí incluso dicen, comenzamos a movernos hacia el lado de la persona que nos cae bien o con la que nos sentimos identificada. Por ahí hablan de un experimento muy simpático que dice, ¿cómo nos podemos dar cuenta cuando dos personas sienten atracción física? ¿No? Y hay como diferentes escenas. Y algo curioso es que las dos personas tienden a inclinarse hacia la otra persona. Eso es maravilloso. Entonces, si tú te sientes atraído por alguien, es probable que, cuidado, no te voy a ver tu esposa o tu esposo, porque es probable que estés ligeramente inclinado o direccionado hacia esa persona. Esas cosas son para mí maravillosos, pero la realidad es que no nos damos cuenta. Pero a través de la comunicación verbal pareciera ser que esto sí se percibe y que genera alguna reacción en las personas, ¿ok? Si bien es cierto, esto es intencional, el arte de la comunicación y los expertos también dicen que pudiéramos
tratar, no quiero decir manipular, pero sí utilizar este rapport de manera intencional a fin de tener un acercamiento positivo con mi interlocutor. Al final lo que quiero es generar relaciones de empatía y relaciones de confianza. Ese es el objetivo. Es un objetivo muy positivo. Entonces, creo que podríamos aprender de manera intencional a tener este acercamiento, este relacionamiento, esta comunicación verbal y no verbal, ¿ok? De manera intencional. Por lo tanto, el rapport nos puede ayudar a facilitar la comunicación, ¿ok? En una entrevista, ¿cuál sería entonces el objetivo? Definitivamente generar y mantener una relación de empatía y confianza en mi interlocutor, en mi entrevistador. Y me va a ayudar a tener una comunicación mucho más abierta, una comunicación en donde ambos nos podamos sentir muy a gusto. Y aquí les pido de favor que analicen lo siguiente. ¿Cuántas veces les ha ocurrido que van a una entrevista de trabajo y que ya sea el reclutador, ya sea el headhunter, ya sea el hiring manager, pero cuántas veces les ha ocurrido que se sienten muy a gusto, que se sintieron muy relajados, muy contentos, que pareció incluso que la entrevista fue como hasta como una charla? Probablemente, ¿no? Fue más una charla en donde me sentí muy tranquila. Incluso el tiempo se me fue muy rápido. En cambio, ¿cuántas veces nos ha ocurrido que la entrevista, más allá de las preguntas, por favor, más allá de las preguntas, me costó mucho trabajo? Incluso yo veía que mi interlocutor hasta estaba como enojado, me dijo alguien ayer, ¿no? Lo sentía como enojado, lo sentía como de malas, no sé, a lo mejor como que no me creía. Digo, comenzamos a buscar interpretaciones de lo que no podemos interpretar, ¿no? De lo que no tenemos la certeza. ¿Cuántas veces les ha ocurrido esto? Quiero ver las manos levantadas, a ver. ¿Les ha ocurrido esto? Y a lo mejor en la entrevista contestaron lo mismo, ¿eh? A ver, levanten sus manos, chicos. A Miguel, sí, ok. Y seguramente contestaste lo mismo, Miguel. Por ahí también a Isabel, iPhone, perdón, ¿no? Y a Estela, ok. Muy probablemente, chicos, esto sea generado por un nivel de rapport que establecimos con mi interlocutor. Y ni cuenta nos hemos dado. Dice Katia, me pasa seguido el sentirme a gusto. Ok, sí, en ambos sentidos muy bien y unas veces no muy bien, dice Isabel. Claro, nos identificamos más con una persona que con la otra. ¿Por qué razón? Ni nos conoce ni la conocemos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace que nos genere este sentimiento, no? Consiste entonces, de alguna manera, ponerse en la piel del otro. Fíjense. Significa entonces que yo debo de analizar, ver, darme cuenta de cómo se está comunicando mi interlocutor. Y desde ahí, yo calibrar mi comunicación, mi lenguaje verbal y no verbal, tratando en la medida de lo posible de ajustarlo, igualarlo en la medida de lo posible a mi interlocutor. No significa como cuando éramos chiquitos, no sé ustedes, pero yo sí. Bueno, soy también de otra época. Pero cuando yo era chiquita, mis hermanos y yo jugábamos a imitarnos, ¿no? A copiarnos. Entonces, si mi hermana hacía un gesto, pues yo también, ¿no? Si hacíamos algo, pues el otro también, ¿no? Y el rollo era, pues, a ver quién se enoja primero. No, no se trata de eso. Tenemos que ser muy cuidadosos de que no se vea tan evidente. No podemos ser tan de copiar exactamente el mismo movimiento, pero sí puedo tomar algún movimiento similar o puedo hacer algún gesto similar. Y vamos a ver un poquito, incluso al final, no se vayan porque vamos a ver un video muy interesante de un experimento sobre el tema del día de hoy. Creo que les va a ayudar mucho. Hay diferentes técnicas que podemos utilizar y que los expertos recomiendan utilizar. Una de ellas, hoy vamos a hablar de dos técnicas, es la técnica del espejo.
¿ok? Es como que creo, me parecería que es el rapport la más frecuente, la que más se conoce y la que más se recomienda. Y creo que el video de hoy tiene mucho que ver con esta técnica espejo, ¿ok? ¿Qué significa esta técnica espejo? Mediante el uso de esta técnica, lo que ocurre es que nuestro interlocutor nos perciba, el objetivo sería eso, de manera más afín. ¿Cómo lo logramos? Tratando de imitar de alguna manera algunas características o algunos movimientos, como lo mencioné, o nuestro tono de voz. ¿Qué significa? Imagínense, por favor, por un momento, que estamos nosotros hablando con una persona, vamos a llamarle así en este momento, con una personalidad un tanto fuerte, una persona que habla fuerte, una persona que a lo mejor es muy seria y tiene incluso la cara como que está enojado, ¿no? Se levantó de malas, ¿no? Y a lo mejor no es que se haya levantado la mano, simple y llanamente él es así o ella es así. Pero vamos a suponer que entramos a una entrevista y nos encontramos con un personaje con estas cualidades, nada es bueno, nada es malo, ¿no? Alguien muy serio, alguien que a lo mejor nada más nos saluda y gracias por conectarte. Y de repente nosotros en nuestro nerviosismo tenemos un bajo perfil, tomamos un bajo perfil y de repente comenzamos a comunicarnos mientras el otro hace preguntas muy directas. Por favor, escuchen mi tono de voz, muy directas y usando un tono mucho más fuerte. Yo comienzo a comunicarme y comienzo a dar mi explicación y las respuestas que yo doy de manera más tímida, utilizando un canal y un tono de voz mucho más bajo. ¿Qué creen ustedes que ocurra con esa persona? ¿Qué opinan? Se va a identificar con el interlocutor, porque estás llevando la entrevista a su mismo ritmo, con el mismo tono de voz a lo mejor, la misma velocidad, las mismas reacciones. Al contrario, Al contrario, porque fíjate lo que te estoy diciendo. Él utiliza un tono fuerte Ajá. y yo utilizo un tono Ah, ok. Bueno, cuando tú estás distinto, sí, pero precisamente buscaría tener un rapport con él, llevando la entrevista al mismo ritmo de él. O sea, si él está serio, pues yo también pongo serio y tengo un tono de voz igual de fuerte o firme, ¿no? Digo, es generar la empatía con él. Exacto, a lo mejor no tomo el mismo tono, porque el control lo lleva él. Claro. Pero trato de ponerme más o menos en la misma tonalidad. ¿Sí me explico? Trato e incluso de utilizar algunas palabritas o por aquí alguien me pregunta, Estelita, ¿a qué te refieres con igualarlo o imitarlo? Vean la fotografía, ¿no? A lo mejor, ¿cuántas veces la persona se pone en esta postura o cuando nos está entrevistando? Yo suelo hacer mucho esto, por ejemplo. Estoy observando a alguien que trabajó conmigo hace muchos años, me decía, ay, Leti Moyo, cuando yo veo que tus ojitos se hacen así, de por sí son chiquitos, ¿no? Pero cuando se hacen así y te me quedas mirando y comienzas a hacer esto, me queda claro que estás analizando y que estás cuestionándote muchas cosas, ¿no? Entonces, yo suelo hacer eso. Quienes trabajan conmigo espero lo hayan visto, pero yo suelo hacer esto. Y eso significa para mí, estoy analizando lo que me estás diciendo y me están llegando como muchas ideas. Se me está bajando el agua del tinaco, en pocas palabras, ¿no? A lo mejor si tú te pones así, Estela, va a ser muy evidente. A lo mejor te puedes poner así. ¿Me expliqué? El tema aquí es cómo genero una similitud. No es copiar. No le voy a hablar al mismo tono. Ojo, no le puedo hablar al mismo tono. Pero lo que menos debería de hacer es mostrar una actitud así pasiva. Acuérdense, cuando vemos, y ahorita lo vamos a ver un poquito, en el tema del Herman, en temas de comunicación, la dominancia cerebral,
lo que puede impactar mucho a una persona de dominancia izquierda, ¿no? O que puede pasar es que dos personas izquierdas, y ayer lo veía yo con alguien, pueden chocar en una entrevista, porque están compitiendo. La comunicación los lleva, la persona de hemisferio, sobre todo el azul, que pide mucho dato y que generalmente es mucho más objetivo, nada es bueno, nada es malo, pero puede incluso parecer enojadito, ¿no? Y yo no me voy a poner en el mismo tono que él, pero sí un tono similar. ¿Sí? A eso me refiero, Alan. ¿Qué pasa con los gestos que denotan poder? Si los imito, justo lo acabo de decir, ¿ok? No se trata de competir, no venimos a competir. Nunca. Ni el reclutador, ni nosotros. Ni nosotros, ¿ok? Eso, digo, si el reclutador quiere competir, eso nosotros no lo podemos manejar. Yo no puedo ser, yo no puedo tratar de controlar lo que no depende de mí. Lo que yo necesito hacer es lo que depende de mí. Lo otro no depende de mí. Entonces, enfoquémonos en lo que sí puedes manejar. ¿Ok? Nadie debería de competir, no es una competencia, es una entrevista, punto. ¿Vale? Y yo sí creo que este tema de la competencia, no dudo que se dé. Yo lo he escuchado mucho en profesionales que están buscando el empleo y muchas veces lo utilizan como justificación del por qué no avanzaron. Es que seguramente me di cuenta que yo puedo saber más que ellos. De eso no se trata. El tema del día de hoy tiene que ver con cómo genero sinergia, no lo contrario. O sea, justo competir me parecería que sería lo opuesto al tema del día de hoy. Competir, pues, en ningún momento te va a ayudar. ¿Vale? Ok, esa es una técnica en donde yo trato de igualar de alguna manera algún gesto o alguna palabra. Esa es la técnica del espejo. Hay mucha información en las redes, por favor, búsquenla, porque creo que es una técnica muy, muy buena. La otra técnica que utilizamos mucho nosotros en los programas de empleabilidad tiene que ver con los modelos de comunicación, el modelo Herman de comunicación, en donde Herman dice, por favor, chicos que están conmigo en las sesiones de empleabilidad, saben a lo que me refiero. Herman dice, hay dos hemisferios cerebrales, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Dependiendo de estas dominancias, todos tenemos un poco de todo. En la vida yo he visto a alguien que tenga 0 y tengo muchos años manejando el Herman. Nunca he visto a alguien que tenga 0 en alguno de estos hemisferios, en la evaluación que se hace, ¿ok? Todos tenemos, de alguna manera, algún tipo de dominancia, pero pudiese ser que algunas personas tengan una dominancia que es probable, otras tengan las 4 dominancias, otras tengan 2, otras tengan 3. Hay de todo, ¿ok? Pero si yo identifico cuál dominancia tiene mi interlocutor, lo vemos en las sesiones de coaching, podemos adaptarnos a este modelo de comunicación. Por favor, imagínense ustedes nuevamente a esta persona, que, por favor, observen mi cara. Espérenme, es que necesito prepararme. Observen mi cara, ¿ok? ¿Vieron cómo cambió mi cara? Sí, Si los yo ojos veo más una persona. pequeños. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, hiciste los ojos más pequeños, como analizando, queriéndote meter un poco más a la otra persona. Obsérvame toda. Obsérvame toda, Toda. toda. Sí, claro. Tienes que aprender a Tienes que observar aprender. hasta mi imagen. De verdad. Observa mis expresiones, porque es muy probable que vayan en sintonía con mi tono de voz. No estoy enojada. Cuando un reclutador te pide números y tú le quieres dar explicación y te dice esto. Ayer alguien me decía que el reclutador lo interrumpió. Ya me acordé quién me lo decía. Es que me interrumpía. Y yo le dije, claro, yo también lo hago. Porque, a ver, con esta persona que te interrumpía,
muy seguramente te quería jalar a la respuesta y tú te ibas por otro lado. Sí, ok, por supuesto. Te estaba preguntando sobre números o cosas muy concretas y probablemente tú te ibas por otro lado. Esta persona que quiere escuchar números, porque muy probablemente sea hemisferio izquierdo, quiere datos, no quiere rollo. Una persona de hemisferio izquierdo, verde, es secuencial, es organizada, planifica. Lo peor que le podemos hacer a una persona verde, incluso también el azul, pero más el verde, es me falló la conectividad, me tuve que conectar unos minutos tarde, estoy como distraído y ahí, perdón, ¿por qué? Porque estos estilos de pensamiento son estructurados, planean, organizan. Perdón, muy probablemente un hemisferio izquierdo verde tenga ya incluso sus preguntas y sus anotaciones y sus dudas y viene muy bien preparado. Entonces, ¿cómo puedo generar rapport con estas personas? ¿Cómo se les ocurre? Alan nos dice, incluso puedo generar rapport en uso de palabras. Claro, dime cuál es, Alan. Por ejemplo, hay personas que usan las palabras más coloquiales y otras más rebuscadas. Claro, sí, por supuesto. ¿Dónde más puedes hacer rapport, Alan? ¿Qué palabras creen ustedes que puedan utilizar las personas de hemisferio? Juan Carlos, izquierdo. Hola, Leti. En el caso del ejemplo que pones de las personas con hemisferio izquierdo color verde, me parece que para que pueda haber rapport tiene que ser una persona muy concreta, muy organizada, muy estructurada en las ideas que va a expresar, en las ideas que va a definir, y evidentemente si tiene evidencia con números, mejor. Completamente. De esa manera, pues la forma como puedes tener rapport con esta persona, porque estás hablando justamente a su mismo nivel, a la manera como él analiza la información, cómo la procesa y cómo le gustaría escucharla. Claro. A lo mejor no quiero hablar de nivel, porque lo pueden malinterpretar. Estoy utilizando su mismo canal de comunicación. Me gusta más. Ok, ¿Estás de acuerdo? Ok, estoy de Utilizo acuerdo. su mismo canal de comunicación. Utilizo de manera empática la información, las palabras, y le doy la información como él la necesita procesar. Así Y en es. efecto, puede utilizar palabras, ahorita vamos a ver algunas, y también Guillermo nos dice, fíjense lo que Memo nos dice. Memo dice que a una persona probablemente con hemisferio izquierdo yo le puedo hablar de KPIs, le puedo hablar de proyectos muy específicos, le puedo hablar de propuestas muy específicas, de análisis de datos. Le puedo dar mucha información cuantitativa, sobre todo al azul, porque el azul además de todo es analítico, quiere datos concretos, quiere evidencias, no se deja llevar por el melate. Ninguno es mejor que otro, que quede muy claro, ¿ok? Mientras que el verde, además, ¿no? Es una persona estructurada. Entonces, muy probablemente el modelo de comunicación, el rapport, lo voy a poder utilizar cuando yo le digo, para lograr estos resultados, yo logré este resultado, pero para lograrlo, tuve que 1, 2, 3, 4, punto. No más. ¿Mande? Perdón, Leti, esto que comentas es como las entrevistas basadas en competencias, cuando utilizamos el modelo SMART, algo muy estructurado. ¿Star o SMART? Perdón, START, me equivoqué de START. Sí, sí, porque el STAR te va a permitir hablar de indicadores de desempeño, pero ¿cuántas veces utilizamos el STAR y en la situación, en la tarea, divagamos? Yo creo que va más allá del modelo STAR. A lo que me refiero es el modelo de estructura, cómo lo planteas. O sea, Exacto. paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. ¿Cuál Básicamente es eso. Sí, básicamente, pero hay preguntas, ojo,
Hay preguntas que no se contestan en una entrevista con esa metodología. Ok. No todas las preguntas embonan a ese tipo de respuesta. Quienes están en las sesiones de coaching conmigo saben perfectamente bien a qué me refiero. Hay otras metodologías que me pueden ayudar. Por ejemplo, si a mí me preguntan ¿cómo te visualizas los próximos 5 años? No cabe la metodología STAR. Háblame de tus fortalezas y tus oportunidades. No cabe la metodología STAR. Entonces hay que aprender a utilizar otras herramientas. Pero sí, tienes toda la razón. Puedo utilizar esta metodología y eso me lleva a ser concreto. ¿Ok? Ojo. ¿Qué palabras suelen utilizar? Pienso que. No es que los de la derecha no pensemos, que quede claro. Tenemos estructuras diferentes. Pienso que mientras las personas del hemisferio derecho dicen, siento que. Si yo le digo sobre todo a estos numéricos, ¿no? Es que yo pienso, jefe, que los resultados, yo siento, jefe, a ver, ahí les va esta. Es que, jefe, yo siento que el cliente, yo siento que la competencia, a ver cómo les va. A ver cómo les va, ¿no? Cuando el mercado se maneja con sentir. Número. Eso es un tema que yo batallo mucho con la gente en empleabilidad y siempre, perdónenme chicos, pero soy como cuchillito de palo, ¿no? Dame el número, dime qué, no quiero rollo, sé concreto, vete a la respuesta, no me canses, no me enrolles, dame el número. Digo, mi estilo tiene mucho verde, pero también tengo rojo. Entonces, ahí es donde creo que a veces no estamos siendo 100% utilizando el rapport y nosotros nos vamos tratando de explicar mucho. Explicar mucho no significa explicar bien, ¿ok? Voy a leer aquí, dice, parafraseando, claro, debemos utilizar el parafraseo, soportar con evidencias de data, por supuesto, claro. Edith nos dice, ¿y cómo se debería responder cuando te piden que hables sobre tu experiencia profesional? Ahí hay, Edith, una metodología muy interesante, pero primero tienes que definir tu propuesta de valor. Todas mis entrevistas, por mi posición, siempre mis entrevistas son azules, como yo en la mayoría. Claro, y con recursos humanos mezclo datos con aspectos humanísticos. Sí, nada más que acuérdate que habemos seres extraños que de repente si somos también de un alto hemisferio izquierdo. Para mí, si no me das números, no conoces el mercado, no conoces lo que hiciste, no. ¿Sí me explico? Entonces, no te cases con la posición. Dentro de una posición, acuérdate que las personas podemos tener una dominancia, 2 dominancias, 3 dominancias o incluso las 4 dominancias. Entonces, yo creo que es importante que hagamos este rapport y que podamos entender con qué tipo de dominancia estamos. Además de utilizar mi técnica de espejo, que es extraordinaria, ¿ok? Las personas de un hemisferio derecho, acuérdense que son más holísticas, las personas amarillos son extraordinariamente creativos y son las que tienen las ideas y son las que generan los cambios. El azul sigue el cambio, pero el azul es altamente estructurado. En cambio, las personas del hemisferio derecho son los creativos, son los que mueven las cosas, son más intuitivos, pero también son muy holísticos. El azul es 2 más 2, 4, punto, ¿no? En cambio, esta parte del hemisferio son gente mucho más holísticos, que se atreven a ver cosas diferentes, que son bastante más creativos. No estoy diciendo que el azul no lo sea, acuérdense, hay combinaciones, ¿ok? Pero para que vayan viendo las cualidades. Y el rojo, perdón, ambas son más cercanos a las personas, por supuesto. Ambas personas o ambos estilos pueden ser más orientados a otro tipo de conductas, a otro tipo de movimientos, a otro tipo de palabras, a otro tipo de entornos. Entonces hay muchas formas de poder identificar no solo las palabras, el tono de voz, las expresiones, ¿no? De con qué
estilo o con qué dominancia puedo estar interactuando. Cuando me dicen, me siento feliz de estar contigo, oye, qué gusto conocerte, oye, ¿qué tal el día? Está haciendo mucho frío, ayer llovió, oye, ¿qué tal? Cualquier cosa, ¿no? Y te hacen un poco más de rapport, incluso el rojo te puede decir algo así como, mira, quiero que te sientes cómodo, esto es una charla, ¿vale? Entonces, ahí ya te está diciendo que pudiese tener un toque, te puede sorprender con algo verde, algo azul, pero que mayormente es muy probable que esta persona sea hemisferio derecho. Aquí quiero recordarles, hay un caso, búsquenlo en la red, ya tiene como 3 años, 2 años, no recuerdo, el caso, y lo he mencionado en otras sesiones, el caso de un reclutador en Argentina. A mí me llamó mucho la atención este caso, es un caso real, que se hizo viral, en donde un reclutador le da feedback a una chica que estuvo en entrevista con él, y le dice, oye, pues gracias, pero pues otra persona se quedó, ¿no? Gracias. Pero si me permites el comentario, yo te recomendaría que no te rías tanto porque en una entrevista cuando el candidato se ríe mucho genera desconfianza. Evidentemente, pues la chica agarra la respuesta, la sube a la red y por supuesto ella con toda la razón del mundo dice, oye, no me puedes pedir que no me ría, ¿cómo es posible? Ta, 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 ta. Obviamente el malo de la historia fue el reclutador, always, ¿no? Y de alguna manera, pues también tiene toda la razón. Yo cuando revisé y leí los diálogos y escuchaba y leía los comentarios, yo dije, es que los dos tienen la razón desde ópticas diferentes. Evidentemente, el que alguien se ría no significa que sea una alerta. Evidentemente, creo que no necesariamente es así. Yo me puedo reír y no significa que sea un mal candidato, ni que vaya a hacer yo algo incorrecto, ni mucho menos, ¿no? Pero ¿por qué a un reclutador, yo me pregunto, por qué a un reclutador le puede parecer que sí? ¿Qué fue lo que le generó a este reclutador esta desconfianza? Entonces esto me llevó a preguntarme, ¿qué estilo de pensamiento tiene este reclutador? ¿A quién no le gusta estos candidatos tan ruidosos, vamos a llamarle así, tan expresivos, tan abiertos? No estoy diciendo que sea malo, que quede claro, ¿no? Pero ¿cuál dominancia es el que a lo mejor no necesariamente se siente cómodo? ¿Qué dominancia es el opuesto positivo de? Perdón, saco mis teorías de desarrollo organizacional y psicológicas, ¿no? Entonces yo dije, muy probablemente, digo, ojo con lo que estoy diciendo, muy probablemente el reclutador era un azul, 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 azul. ¿Y qué modelo podría haber sido esta chica? Si se reía en la entrevista, ¿el azul se va a reír? No. ¿El verde se va a reír? No. ¿El rojo se va a reír? Maybe. Pero muy probablemente el rojo es más sinestésico, más interpersonal, pero no es tan creativo, no es tan integrador, no es tan de movimiento, ¿ok? Muy probablemente esta chica era amarillo. Entonces, quiero visualizarlo, si pudiera ser su modelo Hoffman, muy probablemente él es azul, ella amarillo, entonces es el lado opuesto positivo. Somos contrarios, ninguno de los dos se dio cuenta. Ninguno de los dos. Ella actuó con naturalidad porque ella es así, tiene todo el derecho de actuar con naturalidad. Pero si yo quiero generar un rapport, si yo quiero generar un modelo de comunicación diferente, probablemente trato de imitar y de darme cuenta que estoy con alguien que me va a pedir datos. Y que si a lo mejor yo me río, independientemente de que estoy nerviosa o no, si yo me río, no me hace sentido. Porque además la gente muy azul, y por favor, yo sé que aquí hay ingenieros, si tú estás en un tema profesional y alguien se comienza a reír, ¿de qué te ríes? A mí no entender. Me hace cortocircuito en la cabeza, no entiendo. ¿Qué cosa dije que te causa tanta risa? ¿Me habré equivocado? ¿Qué dije? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ninguno de los dos, a mi juicio,
estaban en lo incorrecto. Probablemente la forma de él verlo no necesariamente es la correcta, pero creo que partían de visiones diferentes y ninguno de los dos hizo rapport. Ninguno. Entonces, vean cómo muchas veces este rapport puede generar que alguien se acerque más al interlocutor o bien que lo aleje. Y esto no tiene que ver muchas veces ni con el conocimiento, ni con la experiencia, ni con las competencias. Tiene que ver con estos modelos de comunicación. Entonces, ¿cómo puedo hacer rapport dependiendo del modelo Herman, con las palabras o con los movimientos? ¿Qué significa? Que si yo veo a alguien que está serio, muy en su papel, entrevistándome, como dice Memo, son ingenieros, vamos a pensarlo, ¿no? He visto ingenieros muy rojos y muy amarillos. ¿Qué hago yo? Ligeramente sonrío, pero no estoy así con mi sonrisota. No lo interrumpo, dejo que termine la pregunta para que yo pueda responder y soy muy concreta, muy de datos, como dice Memo, muy de KPIs, pum, 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 sin mucho aspaviento. Probablemente si estoy con un amarillo, con un rojo, puedo ser mucho más abierta. Entonces, vean cómo hay diferentes maneras de generar este rapport, ¿ok? Ok. Genera entonces este tipo de herramientas, el uso de este tipo de herramientas en la entrevista de trabajo, sí va a generar que el reclutador o el entrevistador o el hiring manager sienta más empatía con nosotros. Por alguna razón, insisto, vamos a generar más confianza, no porque tú no seas digno de confianza, sino me genera más confianza de que voy a poder trabajar más a gusto, me genera más cercanía y creo que me voy a sentir más cómodo trabajando con esta persona. La comunicación se da de manera más efectiva, entonces cuando sentimos estas entrevistas donde fluimos, donde todo se manejó en armonía, ¿no? Es muy probable que la entrevista pues haya sido más efectiva. Puede ser, manejando los modelos de comunicación, que podamos generar una relación más duradera, ¿no? Y que sobre todo tengamos un sentimiento de afinidad. Vean cómo la palabra sentimiento aparece. Las emociones, los sentimientos aparecen en todo el proceso de entrevista, en todo. Y es mutuo. Los reclutadores, los hiring managers somos personas. Hay sentimientos y los interpretamos. ¿Cómo puedo lograr entonces desarrollar de alguna manera alguna de estas técnicas? Lo primero, tengo que prepararme para la entrevista, ¿ok? Creo que algo que no hacen la gran mayoría de los profesionales que están en una entrevista es observar. Tienen la creencia, por favor pregúntense si esto les ocurre a ustedes, ustedes van dispuestos a que los observen y los evalúen. Saben que los van a observar y evaluar. Pero pocas veces también pensamos que nosotros tenemos que observar. Tengo que estar muy pendiente también de la comunicación que me está enviando mi interlocutor. Hay que como que también medir desde que lo veo. Esto es súper, súper importante. ¿Qué me está dando sus palabras y su comunicación? Y en la medida de lo posible, ya cuando capte más o menos cómo va el asunto, puedo imitar sutilmente las palabras o algún movimiento. Vamos a ver un video un poquito más adelante cómo lo podemos hacer. Pero yo sí creo que es muy importante que observen, que aprendan a escuchar y, ¿por qué no, tratar de imitar? Cuando digo tratar de imitar, tiene también que ver, por ejemplo, con el tono de voz, tiene que ver también con las palabras. ¿Sí? Si utiliza una palabra muy frecuentemente, yo también la puedo utilizar. Pero sé que de repente pues estamos en la pensadera de la respuesta y además me pides que observe. Pues sí, por ahí va el asunto, ¿no? El saludo es muy importante. Yo le he dicho que hay momentos muy críticos en la entrevista, pero el saludo y la despedida son momentos
bárbaros, ¿no? El saludo, aquí lo que yo les recomiendo, espera, no seas como desbocado. Deja que él te salude primero para que puedas escuchar y puedas observar. Deja que él lleve la iniciativa y que él inicie el saludo e identifica la intensidad de ese saludo. Trata de imitar en la medida de lo posible esa intensidad. Esto es, que si yo, imagínense por favor, por algún momento, vuelvo al ejemplo de hace un momento. ¿Qué tal, Alan? Buenas tardes. Gracias por conectar a esta entrevista. Gracias por darme un espacio en tu agenda. Escuchen mi tono de voz. Aunque sea una entrevista ciega, escuchen mi tono. Aprendamos a identificar los tonos. De hecho, lo hacemos. Yo dije la semana pasada o la sesión anterior, cuando alguien te llama por teléfono y algo le pasó, tú inmediatamente sabes, las palabras tienen entonación, sabes que algo le pasó. Sí lo hacemos, pero no lo aplicamos en la entrevista, curiosamente, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta de esa intensidad y tratar de imitarla. Yo no le puedo contestar a esta persona, ¡ay, qué tal! Estoy feliz de estar aquí, claro, un gusto enorme. Mal inicio. Tendría que responderle, gracias, fulano de tal, gracias por darme esta oportunidad, a sus órdenes. No más. No más, ¿ok? ¿Qué pasa en las entrevistas presenciales o en la vida cotidiana? Si alguien, por ejemplo, me saluda, hay gente, ay, hay que tener mucho cuidado con eso, por favor. A mí sí me ha ocurrido, cuando conozco a alguien, mis manos son delgadas y suele ocurrirme que ha habido gente que hace un saludo que yo no aprieto, yo no suelo apretar muy fuerte, sí soy como, creo que soy firme, pero no aprieto. Y sí me ha ocurrido al ser manos delgadas. Fíjense qué importante es esto, que a veces no nos ponemos a pensar. Saludamos a la persona y le apretamos la mano, porque pues eso denota seguridad, eso denota muchas cosas, ¿no? Pero el problema es que a mí me ha ocurrido que un candidato a la hora de saludarme me apretó de tal forma la mano que me lastimó. Y de hecho se lo dije, ¿sabes qué? Me lastimaste la mano. Y toda la entrevista me dolió, porque me la apretó mucho. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Si la persona me da la mano de manera sutil, tengo que dar la mano no tan fuerte. Cuidado con esos detalles. La intensidad del gesto es muy importante. Yo sé que en comunicación verbal, que si te lo tomo de esta forma, acuérdense, hay muchos videos, búsquenlos en las redes, de cómo saludan los presidentes. Está padrísimo, ¿no? Que si se ponen la mano aquí, que si el de Estados Unidos o el de Francia le puso la mano aquí al expresidente de Estados Unidos porque el otro quería jalarle la mano, y esas cosas son súper importantes. Entonces, sí es necesario que nos demos cuenta de cómo estamos comunicándonos hasta con un simple apretón de manos, ¿ok? Hay que escuchar el tono. Comunicación no verbal. Y acuérdense que lo acabamos de mencionar, el tono de voz hoy se convierte en un elemento 3 veces más importante. Hay que observar el lenguaje. Si la persona no sonríe, si la persona está seria, si la persona está seca, hay que observar y tratar en la medida de lo posible de imitar, ¿ok? Mi tono, mis gestos, mi comunicación, ¿ok? Y por supuesto, usar palabras que le hagan sentido al interlocutor. Como les mencioné, si yo soy hemisferio izquierdo, no utilizo la palabra siento, pienso que, y me voy al número, el KPI, el resultado, el el proyecto, el no sé cuánto. Probablemente si estoy con una persona de hemisferio derecho, a lo mejor utilizo las palabras tales como siento que, me es más fácil esto, creo que es importante esto, es que siento que de repente puedes estar por aquí, y tratar de imitar el tono de voz que muy probablemente sea un tanto más cálido, ¿ok? Preguntas hasta aquí. También en las entrevistas por videollamada tenemos la oportunidad de observarnos. Sí, Alan, yo lo acabo de mencionar. Les recomiendo esperar unos segundos después del
porque luego hay, claro, por supuesto, era lo que yo les decía, Alan, en una entrevista virtual o presencial, deja que el otro salude y observa y escucha. Si no, no te vas a dar cuenta, ¿no? Y muchas veces la ansiedad nos hace atropellar incluso el diálogo. No lo hagan, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque sí creo que podemos equivocarnos. Alguien, Moniquita, un día me decía, ay, Leti, me he vuelto como una cachapalabras. Y yo dije, ah, perfecto, ¿qué significa una cachapalabras? Estoy cachando las palabras que utiliza, me estoy dando cuenta de su tonalidad y las estoy repitiendo. Pero es importante que lo hagamos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra esposa, nuestro esposo, ¿no? Para hacer un poquito de práctica. Hay que practicarlo porque de lo contrario me puede generar un efecto contrario. Puedo equivocarme o puedo distraerme y aquí sí ya echar a perder todo el proceso. Entonces, hay que darnos cuenta de cómo generar esta empatía. Y por supuesto, yo creo que hay que aprender un poquito de estas técnicas. Al final, son técnicas de comunicación que los expertos en comunicación utilizan. Los gobernadores, se dice por ahí, que incluso son, este tipo de gente son entrenados para manejar mucho las técnicas de comunicación y sobre todo las técnicas de comunicación no verbal. Entonces, yo supongo que por algo será. Y es importante que esto en la medida de lo posible lo podamos aplicar en una entrevista, ¿vale? Tengo una duda que no es parte del tema, ¿ok? Pero es importante para mí en este momento. Tuve una entrevista hace una semana, ¿crees que es prudente dar seguimiento? Sí, lo hemos dicho, nada más que no seas tan intenso. Ok, no quiero parecer desesperado. Sí, si tuviste una semana, un mensajito pudiese ser, ¿ok? ¿Alguna pregunta? No. Ok, veamos, por favor, este video. Les va a encantar. Hay formas de observar cómo se mueve alguien que pueden decirnos lo que está pasando por su cabeza. De hecho, los científicos han descubierto que esto puede incluso revelarnos si le somos simpáticos o no. Para demostrarlo, elegimos a dos hombres, el señor bueno y el señor malo, y los metimos en un lugar controlado. Luego pedimos a algunos voluntarios que entraran a conocerles y hablasen de diferentes temas. Yeah, well, got plenty there. I love old movies, actually. Lo que los voluntarios no sabían era que mientras que el señor bueno era amable y cálido, el señor malo estaba mostrándose tremendamente negativo y difícil. Philadelphia Story. En el momento crítico, se pidió al señor bueno y al señor malo que movieran el cuerpo deliberadamente de un modo concreto. Las cámaras están pendientes de una reacción por parte de los voluntarios que nos indique lo que está pasando por sus cabezas. Oh, yeah, one. Gradualmente, mientras seguía la conversación, empezó a producirse algo realmente extraordinario. Los voluntarios que estaban con el señor bueno comenzaron a copiarle. Mientras tanto, los que estaban con el señor malo no le copiaban para nada. I'm really enjoying 24 at the moment. Have you seen it? Saw it once. Yeah, didn't like it very much. Yeah. Yeah. I think it's the sort of thing I like going to the cinema with myself. I think you can go. Como a los voluntarios les caía bien el señor bueno, su mente les llevaba a copiarle. Una reacción subconsciente que refuerza el vínculo entre ellos. Fantastic. Saw Raymond Holmes. Did you? Yeah. Did you speak to him? No. ¿Se dan cuenta cómo de manera inconsciente se observan cómo hay ciertos movimientos muy similares? Eso es rapport. Y
hay que saberlo hacer. Insisto, si yo hago esto, pues no necesariamente me va a poner igual, pero hay que practicarlo y hay que tratar de generar con palabras o con reacciones un poquito de empatía y ganarme esa empatía con mi interlocutor. Y yo insisto, chicos, yo no sé si sea justo o no justo, pero la realidad es que en mi caminar de muchos años de experiencia en este proceso de reclutamiento, acuérdense que el reclutador nunca toma decisión, nunca. El que toma la decisión siempre es el hiring manager. Y sí he podido ver cómo en muchas ocasiones el hiring manager sí se siente más atraído por un candidato que por otro. Y no necesariamente es el que punteó mejor, incluso en las evaluaciones o en las entrevistas. Yo no quiero decir que esto sea injusto. Yo creo que esto es natural. Entonces, no tiene que ver a veces ya mi experiencia o mis conocimientos. Tiene que ver mucho esta empatía que un candidato pudo haber generado más que el otro candidato. Entonces, me parecería que sería importante que yo pudiera analizar cómo me estoy comunicando de manera no verbal y cómo puedo generar este rapport que me pueda acercar a mi empleador. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Les hace sentido? Sí, Leti, muchas gracias. Ok, pues ojalá esto los haga reflexionar un poco y que analicemos, obsérvense, grábense. Yo siempre se los he dicho, grábense. Y se van a poder dar cuenta de qué es lo que estoy comunicando. Acuérdense, tono de voz, palabras, expresiones, movimientos, son cosas que podemos ayudarnos con esto para poder generar este rapport. ¿Ok? Ok, pues chicos, les recordamos que tenemos nuestros programas de empleabilidad, donde trabajamos estos temas, por supuesto. Y bueno, yo feliz, estás por aquí. A ver, sí, tenemos 2 propuestas del grupo. No voy a decir quién eres, pero ya sabes que estoy viendo, querido. En el grupo de empleabilidad esta semana tenemos 2 propuestas ya presentadas, entonces próximamente espero darles la noticia de que 2 personas más se han acercado de manera positiva a un empleador y además con muy buenas ofertas. Entonces yo siempre festejo que un profesional en transición laboral retome su carrera profesional. Querido, ¿sabes a quién me refiero? No voy a decir tu nombre hasta que tú lo digas, pero sabes que te deseamos el mejor de los éxitos. Nunca te olvides, nunca, que cada vez que alguien te contacte y te pida una oportunidad, si tú puedes, ayúdalo. Afuera hay muchos grandes profesionales buscando una oportunidad. Te deseamos la mejor de las suertes y vamos por más, ¿ok? Vamos por más gente que se esté contratando. ¿Cuál es la sesión que vamos a ver el próximo martes? Justo las preguntas difíciles en la entrevista de trabajo, cuáles son, cómo son y por qué son, ¿vale? Espero que me acompañen. Acuérdense que tenemos nuestras páginas, nuestras redes sociales. Hoy publiqué un video que tiene que ver con seguridad. Por favor, véanlo, es importante. Pueden ser vulnerables en este momento y víctimas de un fraude. Mis datos de contacto. Por favor, estoy a sus órdenes. Síganme, compartan, ayúdenme a que seamos cada día más. Bonito día. Cuídense mucho, por favor. Gracias por acompañarme. Los espero el martes. Gracias, Bye, bye. Leti, buenas tardes. Gracias, Leti, buen día. Buen día. Bye. Gracias, Leti. Gracias.